Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jeremías y el pecado que perdió a Israel. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Por tanto, siempre que pecamos, recibimos el rechazo, condena y justo castigo divino. En ningún modo Dios puede dar por inocente al que es culpable de transgredir sus santos y justos mandamientos. A pesar de ello, el ser humano, de forma reiterada, desobedece todas las normas y reglas que podrían amistarle con Dios, llevándole a transitar por el camino bueno de su santa voluntad. Y de esta manera, el pecado convierte al hombre en enemigo de Dios y en reo de su justicia. Esto sucede, entre otras razones, porque el concepto de pecado y del mal que tiene el hombre no es el mismo que tiene Dios. Para el hombre hay pecados grandes y pequeños, hay pecados graves y leves. Esta idea del pecado permite hacer lo malo sin tener cargo de conciencia sobre lo propio, mientras que se condena arbitraria e injustamente las acciones de los demás. Pero el profeta Jeremías nos dice que el pueblo de Israel cometió muchos pecados y que algunos de ellos, aparentemente sin importancia para ellos, eran de mucha gravedad ante los ojos de Dios. Hablemos sobre cómo el pueblo de Israel se perdió por un pecado sin aparente importancia. Israel tuvo una relación pasada de amor y de fe con Dios. Después de salir de Egipto y mientras peregrinaban por el desierto, parte del pueblo de Israel tuvo fidelidad hacia Dios. Nos dice Jeremías 2:1 al 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Por tanto, hubo entre los israelitas muchos que fueron fieles a Dios en aquella primera etapa de su relación con Él. Y aunque gran parte de Israel nunca fue creyente, siempre hubo un remanente fiel. En 1 Corintios 10, 1 al 5, se dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En ese tiempo, Dios protegía a su pueblo fiel, de todos sus enemigos. En Jeremías 2:3 se dice, Santo era Israel a Jehová, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y en Números 25, 16 al 18 se dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madionitas y heridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros. Por tanto, como corresponde a la fidelidad del pueblo, de muchos del pueblo, en estos momentos primeros, Dios correspondía a esa fidelidad con su bendición, con su protección, y esto era algo notorio. Pero tiempo después,
sin motivo justificado alguno, muchos se apartaron de Dios. No hubo ninguna razón para que dejasen a Dios. Le abandonaron por la vanidad del mundo. Dice Jeremías 2, 4 al 5, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Siempre es así, tristemente. Cuando el ser humano abandona a Dios, lo suele hacer por nada. El mundo despliega sus espejismos, despliega su carnada con apariencia de grandeza, pero al final sabemos por las escrituras y también por la propia experiencia que realmente el mundo no ofrece nada de valor. Por eso abandonaron a Dios por nada. Fueron ingratos y olvidaron la liberación de Dios y el don de la tierra prometida. En Jeremías 2, 6 al 7 se dice, y no dijeron dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Llegaron a tierra, la habitaron, y en vez de responder con gratitud a Dios, le dejaron. Ni siquiera sus dirigentes, ni siquiera sus responsables fueron capaces de permanecer fieles a Dios. Dice Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. En definitiva, el pueblo de Israel cometió un grave pecado. Un pecado a lo mejor para ellos sin importancia, quizás no pensaron que era algo grave, pero sí lo era para Dios. Este pecado fue la frialdad del amor a Dios. Un pecado que es grave porque origina otros pecados peores. Porque enfriarse en el amor a Dios es en sí mismo un pecado grave. Los creyentes no son conscientes del mal que acarrea el enfriamiento. Los fríos no sienten la presencia de Dios ni oyen su voz. Jeremías 2, 2 al 3 y 9. Clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, santo era Israel. Contenderé con vosotros, dijo Jehová. Los creyentes que abandonan a Dios no son conscientes de lo que hacen. No son conscientes que desde el momento que se deja a Dios, no se siente su presencia, ni se oye su voz. En Apocalipsis 2, 4 al 5 y 7 se dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda de donde has caído. Recuerda, dice el Señor. Quien deja a Dios no es consciente de haberlo hecho,
de estar cometiendo un grave pecado. Ni siquiera los paganos más ciegos, más fanáticos, enfrían su afecto a sus dioses falsos e inútiles. En Jeremías 2:10 al 11 se dice: porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Los creyentes que dejan a Dios hacen algo que los incrédulos no hacen. Los incrédulos no dejan a sus dioses falsos, pero tristemente los creyentes sí pueden dejar al Dios verdadero. Por eso el enfriamiento es un pecado grave, un pecado que lleva de mal a peor. La frialdad lleva a la apostasía y esta a la idolatría. En Jeremías 2:31 al 32 se dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 2:26 al 27. La casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Es un pecado que se comete por creyentes. El abandono de Dios es cometido por creyentes. Un pecado que es cambiar la verdad por la mentira, lo verdadero por lo falso, lo importante por lo que no sirve. Es cambiar el agua pura y limpia por el agua estancada y sucia del mundo. Jeremías 2:12 al 13. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Una cisterna es un hoyo que se hace en el suelo para almacenar agua, un hoyo de tierra. Por tanto, el agua que se almacena en un hoyo de tierra es un agua que se contamina, se mezcla con la tierra, se vuelve marrón, se vuelve sucia. En contraste, el agua que emana de la roca es limpia, es cristalina, es pura. Dios es el agua de la roca, el agua limpia. Y el hoyo, la cisterna, es el mundo, es el ídolo. El hombre cambia a Dios, agua viva, por nada, por agua sucia. En 2 Timoteo 4:10 se dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y en 1 de Juan 2:15 al 17 se dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En definitiva, hemos visto que
el pueblo de Israel abandonó a Dios, que el creyente deja a Dios, el que lo hace, por nada. Lo hace por el mundo, por los ídolos, por el agua sucia y estancada. La cuestión es, ¿por qué alguien que ha tenido una relación con Dios deja el primer amor? ¿Qué lleva a dejar el primer amor? ¿Qué lleva a la frialdad y a la apostasía? El profeta se pregunta el porqué de una conducta tan necia por parte del pueblo de Israel. Esta pregunta debería hacérsela a Israel. Siempre deberíamos preguntarnos el porqué de las cosas que nos pasan, también de por qué nos cansamos de Dios. Jeremías 2, 14 y 31. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Dios les está diciendo, les está preguntando si Él ha sido negativo para ellos. Dios les está preguntando si con Él ellos han padecido necesidades, han pasado por problemas. ¿He sido yo un desierto para Israel? Por eso añade el Señor, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? ¿Por qué alguien que está bien con Dios? ¿Por qué alguien que lo tiene todo con Dios abandona a Dios y se siente libre de estar con Dios cuando debería sentirse temeroso, debería sentirse perdido? ¿Por qué alguien puede perderse y no ser consciente de que está perdido? Sobre todo, dado el abundante mal que les había acontecido desde que abandonaron a Dios, es fundamental entender lo que sucedió. En Jeremías 2:15 al 16 se dice, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. El pecado fue la causa. El pecado que fue tomando espacio en sus corazones. El pecado fue la causa por la cual abandonaron a Dios. No tenían conciencia de lo que estaban haciendo, ni de la relación que existía entre el pecado en el que estaban y la ausencia de la bendición de Dios, ni del por qué bebían agua ajena. Los que abandonan a Dios es como si tuvieran un velo. Es como si de repente se volvieran necios, ignorantes, sin conocimiento, sin discernimiento. Jeremías 2:17 al 18. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Dios le pregunta a su pueblo,
¿Qué tienes en Egipto? ¿De dónde saliste? ¿Dónde estabas en esclavitud? ¿Donde no tenías libertad para dar culto a Dios? ¿Donde tenías que trabajar de sol a sol para Faraón? ¿Donde eras golpeado con látigos para apurarte en el trabajo? ¿Qué tienes con el pecado? ¿Qué tienes con el ámbito del pecado que te arrastra, que te lleva al precipicio? El pecado es ausencia de discernimiento, es ceguera. El pecado es ignorancia, pero el pecado también castiga a quienes voluntariamente se entregan a él. El que peca encuentra en el pecado mismo su castigo. El propio pecado se convierte en el verdugo que ha de castigarle por las consecuencias del pecado en la vida. Si alguien bebe, si alguien se emborracha, si alguien cae en el alcoholismo, si alguien comete ese pecado, el propio pecado, el propio alcoholismo será su juicio. Y así podríamos hablar de muchos otros pecados, porque el pecado lleva en sí la pena, el castigo. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El pecado lleva incorporado el castigo. Al presente no se ve sino la parte que el pecado ofrece como privilegio, como algo bueno, como algo que atrae, que seduce. Al principio el que peca cree que en el pecado va a encontrar algo agradable, pero poco a poco se dará cuenta que el pecado conlleva el castigo, el juicio. Siempre, siempre es así. El pecado atrapa. El pecado lleva en sí la pena. Aquello que se hace hoy por algún tipo de interés, mañana se vuelve contra nosotros. Quien deja a Dios, quien deja a Dios por el pecado, deja de ser sujeto de su obra redentora y santificadora. Jeremías 2:20 al 22. Desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Te planté de vid escogida, simiente verdadera. ¿Cómo te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quienes deliberadamente se apartan
de Dios por su pecado quedan sucios, quedan sin limpiar, sin perdonar, y ningún método humano sirve para limpiar el pecado. Nada limpia el pecado, ninguna cosa. Solo Dios puede limpiar el pecado de aquellos que arrepentidos acuden a Él, de aquellos que tienen fe, de aquellos que creen en Él por su Hijo Jesucristo, el Mesías. Solamente a estos perdona Dios. Pero aquellos que se separan de Dios, dejando la fe, dejando la senda, aquellos que persisten en pecar, se alejan de la redención. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pecado impide reconocer el error propio y arrepentirse y cambiar de vida. El pecado impide discernir el bien y el mal. Impide discernir el mal en que se encuentra la persona para abandonarlo y buscar el bien que ofrece Dios. Jeremías 2, 23 al 25 y 35. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder, dromedaria ligera, asna montés, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren, en el tiempo de su celo, la hallarán. Dijiste, soy inocente, dijiste, no he pecado. El pecado lleva a negar el mal propio, el mal en que uno se encuentra. Jeremías 2, 25, 29 al 30. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Aquellos que viven lejos de Dios, que por el pecado se han alejado de Él, no saben realmente lo que han hecho, no saben dónde se encuentran, no saben discernir siquiera la corrección que Dios les envía para hacerlos volver. El pecado arrastra al abismo, al precipicio. El pecado debe llevar al pecador al arrepentimiento y a la fe, a la conversión. Debería el hombre, desde su pecado, abandonar la senda ancha para volver a la senda estrecha. Debería. Pero cuando el hombre no hace lo que debería, cuando no responde a Dios en tiempos de angustia, lo único que espera al hombre es la vergüenza. Jeremías 2, 26 al 28. Se avergonzará la casa de Israel
sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Les responde Dios. Aquellos que dejaron a Dios por nada, cuando en la tribulación se sienten angustiados, cuando en el problema claman, Dios les dice: vuélvete a aquello por lo que me dejaste. Que aquello por lo que me dejaste te ayude, te responda. Y el ser humano es tan necio que no se da cuenta en esos momentos de lo que hizo, de lo que aún sigue haciendo. Y algunos, en su angustia, en su miseria, buscan sucedáneos de Dios, que no sirven para nada. Algunos, cuando se sienten perdidos, en vez de volver al Dios vivo y verdadero, buscan algo que se parezca a Dios para aferrarse a Él. Jeremías 2:33, 36 al 37. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ello. En su pecado, los israelitas confiaron primero en los asirios y después en Egipto. En vez de volverse a Dios, confiaron en los hombres. En vez de confiar en Dios, confiaron en ayudas humanas. Qué triste es el comportamiento del pecador que abandona a Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías y el pecado que perdió a Israel. Y hemos dicho que el pueblo de Israel se perdió por un pecado sin aparente importancia. Israel tuvo una relación pasada de amor y de fe con Dios después de salir de Egipto y mientras peregrinaban por el desierto hasta la tierra prometida. Pero después, sin motivo alguno, se apartaron de Dios, olvidando la liberación de Dios y la promesa del don de una patria terrena. Este pecado fue la frialdad del amor a Dios, un pecado grave porque origina otros pecados peores. Porque enfriarse en el amor a Dios es un pecado importante, un pecado grande, un pecado grave, aunque los hombres no sean conscientes de ello. Los creyentes no son conscientes del mal que acarrea el enfriamiento. Los fríos no sienten la presencia de Dios en sus vidas, ni oyen su voz cuando Él les habla por su palabra. El enfriamiento es un pecado que lleva a la apostasía, al abandono de Dios, y la apostasía, lleva a la idolatría. ¿Por qué se deja el primer amor que lleva a la frialdad y a la apostasía? El profeta pregunta el porqué de una conducta tan necia por parte de Israel, dado que el infortunio les acompañaba desde que dejaron a Dios y bebían agua ajena. El pecado castiga a quienes voluntariamente se entregan a él, porque impide la recepción de la obra redentora
y santificadora, y deja en manos de la vanidad. En Deuteronomio 8, 11 al 14 se dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Que Dios nos bendiga y nos libre de olvidarnos de Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llama a vivir siempre cerca de ti, a ser como pámpanos en la vid, siempre en ti, dando fruto. Líbranos, Señor, de olvidarnos de ti y de abandonarte. Líbranos, Señor. Líbranos de que el pecado nos engañe y que nos haga creer que estamos mejor sin ti que contigo. Líbranos, Señor, de eso. Gracias por tu palabra y por tus promesas de vida eterna. Gracias, Señor, porque cuidas a los enfermos. Gracias, Señor, por la mejoría que estás dando a Cristina. Gracias, Señor, por la mejoría que estás dando a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Yeya, a Susana. Gracias, Señor, por la mejoría que estás dando a cada uno de tus hijos enfermos. Te suplico por todos los que están pendientes también de operaciones o de pruebas. Ten misericordia de ellos, Señor. Ayuda al hijo de Ángeles. Bendice a Tomás. Bendice, Señor, también a Bárbara y a sus hijos. Y ayúdanos, Señor, a todos a sentir tu gracia y tu poder en nuestras vidas. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.